Gracias por venir a Hercio, gracias por estar en la charla número 200 y pico. La verdad es que lo que queremos es democratizar las charlas, y por eso tantas y tan diferentes en tantos diferentes sitios. Eso tiene el riesgo de que nos quedemos sin público a veces, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo y estamos muy contentos. Como compensación del esfuerzo de la gente, pues grabamos y se va a subir la charla online, que es otra manera hoy en día de estar presente. Vamos a llamar a Pedro Albajá, que es el encargado de, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de la enfermedad de Chagas. Sabéis que la enfermedad de Chagas es una enfermedad silente, una enfermedad que es debido a... se transmite por la bichuca, a través de la bichuca, que es una especie de cucaracha que vive en las casas de Bolivia, Argentina, Perú. Y como sabéis que tenemos muchos pacientes, muchos ciudadanos de Bolivia, de esos países, pues es una enfermedad que se ha asentado en Europa, principalmente en España. Por ejemplo, otro día estaban en la Organización Mundial de la Salud la consejera de Murcia y explicaba todos los casos que había de Chagas, ¿no? Y ahora vamos a conectar con Pedro Albajá y ha venido Albert. Albert Abelló, que es de la UPC, que después de hacer un pequeño summary de lo que vais a hablar. Bueno, pues supongo que explicarán primero todo lo que es las circunstancias de la enfermedad de Chagas en concreto y de las NTDs, Neglected Tropical Diseases, enfermedades, digamos, no demasiado consideradas por la investigación, por la inversión farmacéutica, etcétera, etcétera. Y luego os explicaré yo en concreto el proyecto que tenemos para la recogida de datos de todas estas enfermedades, que empezamos con el Chagas, el proyecto se lanzó con el Chagas y estamos intentando extenderlo al resto de enfermedades. Bueno, mientras tanto, pues comentar eso, ¿no? Que de un proyecto inicial con la Universidad Politécnica de Cataluña, la Organización Mundial de la Salud pues ha expandido este proyecto inicial de la enfermedad de Chagas a otras enfermedades, y la verdad es que es muy interesante porque es fundamental para tomar decisiones político-sanitarias tener datos. Sabéis que, por ejemplo, datos de mortalidad, ¿cuánta gente diríais que muere cada año en el mundo? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿30? No, 80 millones de personas mueren cada año, ¿no? Aún nacen más de las que mueren en todo el mundo, pero 80 millones de personas mueren cada año. No se sabe de qué mueren las personas, más o menos. Se sabe de 12 millones de personas, de 14 millones de personas, pero el resto de los 68 no se sabe en ciencia cierta, ¿no? Por eso es importante que cuando alguien hace el certificado de defunción, pues no ponga parada cardiorrespiratoria, ¿no? Ponga, digamos, si alguien ha ingresado con un cáncer de páncreas 15 días antes en un hospital, lo sensato es pensar que ha muerto cáncer de páncreas, pues si se ha muerto. Pues todos esos sistemas, por eso es tan importante, y hay empresas abajo que lo están haciendo, la semántica, buscar los informes para hacer rediagnósticos, porque los médicos están ocupados, pues para la cardíaca, ya está, ¿no? Y eso de esos 12 millones, pero es que el resto ni se sabe. Entonces, claro, hay que ir a por eso. Por eso, cualquier sistema de información es importante para tomar decisiones, porque si sabes de que se muere la gente, puedes tomar decisiones. Si no sabes de que se muere la gente, pues estás un poco a las oscuras, ¿no? En ese contexto pues se marca el proyecto de enfermedad de Chagas, y otros están llamando a mí, se desvía. Tenemos en la sala un experto, y es el doctor Israel Molina. Si decimos algo incorrecto de Chagas, levanta la mano, nos lo dices, ¿de acuerdo? Es del Hospital Vall d'Hebron, ProSix, Salud Internacional, por lo tanto, guíanos si nos equivocamos. A ver. Bueno, doncs si vols comencem la presentació. Jo no soc metge ni tinc res a veure amb medicina. Ay, perdón. No, perdón, lo hago en castellano sin ningún problema. No, decía que no soy médico, que no tengo ninguna experiencia en medicina, sino soy informático y trabajo en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Facultad de Informática. Y entonces nos contactaron para hacer un sistema de información de recogida de datos de Chagas, concretamente. O sea, uno de los problemas, entre los muchos que tienen las enfermedades desatendidas, es que tampoco tienen datos de qué es lo que está pasando. Hay estimaciones,
¿vale? Pero no se conocen datos reales en la mayoría de los países, en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, con esta problemática pues empezamos un proyecto que de alguna manera está relacionado, me gustaría entroncar con el tema que está de moda ahora, que es el Big Data. Aquí el problema de Big Data no existe como tamaño, ¿vale? Pero sí en otros puntos de vista. Entonces, bueno, presentaré un poquito lo que es Big Data, si no conocéis dos transparencias simplemente del concepto, y luego, bueno, iré más directamente al proyecto y al sistema que estamos construyendo. Entonces, bueno, Big Data se motiva por la frase de William Deming, que lo que decía es que si no tienes datos, pues al final lo que tienes es simplemente una opinión, ¿vale? Entonces, bueno, está muy bien decir que las enfermedades desatendidas están desatendidas, pero bueno, si tienes datos, pues la gente como que se lo va a creer un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, la idea básicamente era esta, y bueno, antes de teorizar o de decir cosas, pues tengamos datos, eso es lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la tendencia hoy en día, no únicamente en enfermedades, sino en cualquier ámbito de la vida. Y entonces lo que se hacía hasta ahora eran análisis descriptivos, digamos, de los datos gráficos, diagramas de barras o de líneas o de lo que fuera. Y hoy lo que hay una tendencia más es a intentar predecir qué está pasando, ¿vale? Intentar inferir cosas que no son explícitas en los propios datos, y lo que se intenta en un futuro es no únicamente predecir lo que va a pasar, sino prescribir qué es lo que hay que hacer para que eso no pase o para que eso pase más o pase mejor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra todo lo que es el tema de Big Data, que popularizó, digamos, unos reportes de Gartner, que viene motivado por el crecimiento exponencial, claramente, de los datos. Estos son años, digamos, esto es cantidad de datos a nivel mundial, en millones de terabytes, como se ve, crece exponencialmente. Y entonces aquí, bueno, no es únicamente, como decía, el volumen, sino también la velocidad o la variedad de los datos, ¿vale? Y hay otros que incluyen otras Vs, digamos, la variabilidad, validad, veracidad, volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el proyecto en concreto no teníamos un problema de exceso de datos, todo lo contrario, como decía, sino un problema de falta de datos, ¿eh? Pero lo que sí que teníamos era un problema de gestión, digamos, de estos datos, o de cómo conseguir que desde diferentes puntos del mundo, sobre todo países en desarrollo, digamos, con poca infraestructura, etcétera, etcétera, muchas veces con poco interés también por parte de los gobiernos de dar datos, ¿no? Entonces, bueno, el problema era más de una cuestión de gestión, el problema es una cuestión de gestión. Entonces, el primer problema es que no queríamos únicamente recoger datos de una fuente, sino de muchas fuentes, por supuesto fuentes oficiales, los propios países, los propios ministerios de salud de los países, que eso es con lo que estamos trabajando hoy en día, pero también datos de centros de investigación o de grupos de investigación, de universidades, de laboratorios, de hospitales, de ONGs, ¿vale? Todos estos datos también son relevantes, y luego otros datos que son públicos, pero que por el hecho de que están distribuidos en diferentes fuentes, pues no se les puede dar la relevancia o resaltarlos como cabría, ¿no? Entonces, aparte de tener diferentes fuentes, tenemos diferentes tipos de datos. Entonces, los clasificamos en estos cuatro ámbitos. Uno es el vector, que es la vinchuca, los triatominos, creo que se llaman. Entonces, bueno, aquí entrarían datos desde las casas, los insecticidas que se aplican, con qué regularidad o con qué frecuencia se aplican, temas de investigación relacionados con el vector, ¿vale? En temas de... ¿Sí? ¿Están llamando? A ver. Ah, mira, perfecto. Hombre, finalmente. Hola. Hello. Hello. Can you hear us? Yeah, we can hear you. Thank you very much. Can you see us? Yes. Wonderful, Albert. Yes, please. Thank you for being so patient and keeping yourself here, okay, available. So Albert was explaining already the project, but if you want to make an introduction also, and why you call Albert and the UPC to solve this big problem, would be nice. Fantastic to be online. It's a privilege to be in Barcelona without being in Barcelona.
project started with the idea of answering of one of the United Nations requests. We have to move ahead as a planet with the Sustainable Development Goals. And definitely, it's the first time last year, the first time we have a specific target about neglected tropical diseases. In other words, United Nations says that without dealing, facing, without entering in the battle to reach these sustainable development goals, the planet is not going to develop. So, putting resources in that target means investment. It's not expenditure, it's investment in our development. And definitely we have two main challenges. One is detection, another is monitoring what's going on. So it's why we went, we looked for partners to build something in order to an instrument to move ahead in that. And is why we went and we found this fantastic team in the Polytechnic University of Catalonia that actually helped us to design and implement this system that Alberto is going to present right now. Thank you very much, Pedro. Your colleagues, do your colleagues want to add anything? Jose Postigo and this? Just, I don't know if we still have time to show some slides, but to illustrate with some images what we are talking about, we have prepared a few slides to give an example of one of the diseases. But if I can summarize, Jose, we have time. We have reserved for you 2 slots of time, so no problem. And we are recording that for you and for us, for Healthio, because it's a starting point of Healthio. So please go ahead with the slides if you want. First, let me just give to provide a few words on the concept, and then my colleague Liz can also complement, and then we'll see if we can show the slides. But basically, when we talk about neglected tropical diseases, we talk about neglected patients or neglected populations. And the main challenge, or one of the main challenges that we are facing, is the fact that we do not know how many patients actually are or exist. So in a world where things are counted, if you don't know where exactly a patient is or how many they are, there is no attention by the donors or by the international community to provide help. So one of our duties is really to try to get actual data and to advocate based on the reality on the ground. Please, would you like to add something? We can go through the slides if you want. Yeah. Before? Yeah. So, but then also for you, no? If we go to the Yeah, slides. I'm going to go. Oh. Okay, fine. So we are going to share some few slides, and we are going to give the floor to the team from the Polytechnic University. Yeah. So I'm going to take the fantastic. Can you see the slides? Sorry, yes, sorry. So here we are going to speak about this project, but we are going to put several examples, real examples that some of them are already working, some of them are being built, are being developed. This is how we looked at the Sustainable Development Goals. We put health in the center. Healthio is a good forum to discuss that. And if you look properly, you will see that half of the objectives are risk factors, and the other half are actually health determinants. So this broad
look at the world, and is why this objective is important in the development. Here you have this salad of diseases together, different diseases, but all of them related to neglected populations. The idea of investment, we don't speak about spending, we speak always of investing in development. And definitely here is the challenge of having information in this world. And here I want to point out that these diseases are not just in tropical countries, but has traveled around, and Spain, Italy, Portugal, the south of the Mediterranean region is one of the regions with the highest prevalence in the cold non-endemic countries. This is the challenge of detection, and I'm going to start with two examples. The first one has been developed with the Polytechnic University of Catalonia, with the program of international health of the Catalan Institute of Health, that was in remote areas of the Amazon basin, was the idea of increasing detection of malaria, filariasis, and three diseases at the same time. But how in the middle of nowhere? Just with solar panels, with microscopes, with LEDs, and even with engines, electric engines. So a beautiful project that is being published now, where technology from teams from Catalonia help to make possible this detection in really remote area of the Jaú Park of Brazil. Another example is the example of applications with mobiles. Here, Jordi and his team is helping us to develop this concept of integration. What we want to integrate here? We want to integrate this assessment of risk factors. When we speak about chronic diseases, we can or we have to assess simultaneous risk factors. So we have to go and break some barriers. We have to put together non-communicable diseases together with infectious diseases. This is the example of hypertension, diabetes, or rheumatic heart disease and Chagas disease. We can inform patients. Patients can be informed through an applications. We can calculate risks. The patient can calculate the risk, and we can push an agenda of interaction, assessing different risks when they happen simultaneously. But let me give you the possibility of hearing other examples that Jose Postigo is bringing us. I will give an example based on leishmaniasis, a disease that, before I continue, who among you have heard about leishmaniasis? Can you raise your hand? Yeah. Okay, some of you. So just an overview. In fact, leishmaniasis is not a disease, it's a group of diseases with three main forms. The visceral one, also called Kala-Azar, is basically always fatal without treatment. It causes fever for several months, weight loss, and increased liver and spleen. But it also affects the skin, cutaneous leishmaniasis, which is not fatal but can cause lifelong scars and stigma. This is an example of a child affected in both sides of the face. But even more dramatic is the mucocutaneous leishmaniasis that can be highly mutilating around the mouth or the nose. So how many people are at risk? So it is estimated that over 1 billion people live in endemic areas, meaning that they are at risk of infection. But only some
200,000 cases are notified. And I will explain why this is important to pay attention to this gap. So in fact, there are over 400 million people at risk of the cutaneous form and over 600 million people at risk of the visceral leishmaniasis form. But this is only in 25 countries considered high burden, and this is the link in case you are interested to read more. But how many cases actually occur every year? One thing is being at risk, and another thing is being sick. Well, there are around 50 to 90,000 new cases per year. We estimate some 20,000 deaths per year, but that is very difficult to know and to calculate. And there are between 0.7 million to 1 million new cases per year of cutaneous leishmaniasis. But where is the disease happening? So as an important concept is the linkage between poverty. This map shows the income level of the countries. These are the wealthy countries and these are poor countries. So tropical diseases occur mainly in poor countries in the tropics, but also in the subtropics. As Pera said, also in the southern of Europe, leishmaniasis is endemic in Spain, in Italy, in France, in Greece. There was recently an outbreak of leishmaniasis close to Madrid, and the disease can happen either in the Amazon or in the desert of North Africa or in cities like Aleppo, but also in the swampy areas of South Sudan. So some of the challenges is that we are facing recurrent outbreaks, as you can see in this graph, in countries of East Africa. But one of the main challenges is that, in fact, there is a high level of underreporting. Pera mentioned 90% for Chagas disease. You can see here this big question mark. The countries colored in gray in Europe because basically we don't have data, and you can see that there are some 200,000 cases reported every year, but I previously mentioned that there are around 1 million actually happening. So where are those 800,000 patients every year that nobody can count and nobody can plan an action to treat them? Some achievements, it's the decreasing trend in Southeast Asia from 50,000 cases per year 10 years ago to less than 10,000 last year, and the fact that we are trying to use online technology to reach some of those very hard to reach areas in Syria and Afghanistan, in Yemen, to do capacity building. I will now pass to my colleague Liz. Okay, good afternoon too. As mentioned by my colleagues, surveillance for our disease is crucial because effective disease control relies on an effective disease surveillance. In our diseases, the detection, diagnosis may be very complicated, and then the treatment also may be very complicated, even toxic for the people who are sick. And the earlier we detect the cases, the best it is for the treatment and for the prognosis. So we really have to be very proactive in detecting the patients. But our diseases are by nature very focal. So when we see a map where one country is endemic for the disease, it doesn't mean that the disease is present in all the country. It is present in very focal pockets, and we need to know where the patients are to be able to target the activities in those active foci. You know, we are working in limited resources countries, so we need really to target where we will invest in capacity building, in diagnosis and in treatment, to be sure that the sick people can access both diagnostic and treatment. So to do that, we need to strengthen a little bit the surveillance. Surveillance means this cycle where we try to collect data on the patients, analyze those data to understand who are the patients and where they are, in order to take actions and inform the control activities. This is this cycle that you see on the slide. But believe me or not, the reality is that
Up to now, for our diseases and in the countries where we are working, most of the data collection still happens on paper, meaning that somewhere in a health facility in South Sudan, maybe it is written on a register that there are patients sick with visceral leishmaniasis, for example. Maybe those data will happen to be entered on an Excel, and eventually this Excel will be sent to the central level of the Ministry of Health, and eventually it will be sent to the WHO. But then you may understand that I mean, there is a lot to improve so that we really know where the patients are and what happened in the countries. If the Excel reach the central level of the Ministry of Health, in most of the case, there is no proper data analysis of those data to really inform the control strategies. So we really felt that we definitely need to improve this, and we know that there is outside a lot of innovation in IT things that could really help us improving this. So what we have done in the last years was to try to strengthen the surveillance for our diseases with two main goals in mind. One, for the endemic countries. As WHO, we need to provide technical support to the endemic countries so that they can improve data collection, data quality, data analysis, and data sharing, so that they can make proper evidence-based decisions. But also at WHO, we knew we were in need of a good data warehouse to be able to store, analyze, and share the data so that we can really properly monitor and evaluate the progress towards elimination of our diseases. So what we have done so far in the last months was to develop a routine surveillance observatory. What does that mean? It means that we have selected an open source software which enables to collect health data. It is used by more than 50 countries right now in the world, and in more than 20 at their national health information system. And the idea was for us to standardize the variables we wanted to collect through this tool, and then to customize it for our needs in the NTD department, so that we can, with the same tool, both support the countries in collecting the data at the health facilities in their national instance, but then also more easily collect the data at the global level in our data warehouse. This is only about routine surveillance data, meaning only the data that could be shared by the ministries of health and that is collected in the health facilities that are run by the Ministry of Health. So this is this routine surveillance observatory that we may also call the integrated platform for NTD surveillance and control. But we know that in most of our diseases, having only these data is already very good, but it's not enough to really know what happens. But there are other kind of data that could also inform our decisions. For example, we also monitor some information on the drugs that are distributed in the world to be able to treat our patients. So we are in the process of developing an NTD medicine distribution system so that we can know at least where the drugs are distributed as a proxy of where the patients are treated. We also are working not only with the official data of the Ministry of Health, but developing a repository so that researchers and NGOs can also share their data on clinical trials or on any epidemiological surveys, so that maybe we can have a better idea of what happened in the pockets where we don't have routine surveillance in place. We also realized that there were a lot of other existing external databases that were existing and having part of the picture for our diseases. So some examples are the MetaTree database, which is run in Latin America and have a lot of information on vector distribution for Chagas disease. We have the event management system, which is a WHO system which monitors outbreaks, and we may have outbreaks of leishmaniasis, outbreak of Chagas. So taking this information would be very interesting for us to know what happened in the world. So the whole idea that we have been working in collaboration with the Polytechnic University of Catalonia, and Alberto will go more in deep in this project, is
If there are data outside, how could we just take all those data and put them all in one platform so then we can cross those data to have a better understanding of what happened, and we can then really follow the progress towards elimination. So we have been working in the last few years on developing this world information system to control and eliminate entities, the WISENT, where the idea is to take all the data that are existing outside and pull them all in a platform where then we can do proper analysis of what is happening. And this is what Alberto will present to you. Thank you very much. Sí. No sé si queréis añadir ¿Queréis añadir algo más o...? Sí, no sé si hay alguna pregunta para ellos. Yo aviso que de medicina no tengo ni idea, o sea, es el momento. Si son algo de medicina es ahora. Sí, no sé. No, bueno, bueno, pues nada, muchas gracias y continúo yo si os parece. Venga, gracias. Estaba comentando antes los diferentes tipos de datos, que es un poco lo que estaba comentando Liz. El objetivo, por un lado, es recoger más datos, pero por otro lado, el objetivo es cruzar estos datos, ¿vale? Entonces, todo esto que vemos aquí, pues temas de vector, de salud, del propio sistema, de regulación, normativas, tiene que estar en consonancia, digamos. No puede ser que se detecte el vector con el parásito y que nadie esté enfermo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, el tema es recoger todos estos tipos de datos que decía antes, ¿no? O sea, por un lado, diferentes fuentes de información, por otro lado, diferentes datos en estas diferentes fuentes y, al final, lo que queremos, como decía, es cruzarlos. ¿Cruzarlos cómo? Con dos dimensiones, dimensión geográfica y dimensión temporal. Esto añade nuevas dificultades al sistema, porque tenemos que cruzar datos que están identificados de forma puntual en un mapa, como puede ser una persona o puede ser una casa que está infectada con el parásito o con el vector, y por otro lado polígonos, que pueden corresponder a diferentes áreas, pueden corresponder a diferentes regiones, pueden corresponder en diferentes países, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda dimensión de análisis para poder cruzar los datos sería la temporal, y en este caso también tenemos una dificultad parecida. Hay sucesos que podemos identificar claramente en un punto en el tiempo, ¿vale? Como puede ser un caso concreto o un outbreak, digamos, de una cierta enfermedad, o otros que lo que suceden es a lo largo de un cierto periodo de tiempo, como puede ser un reporte de un ministerio de salud o de un país que te reporta los casos que han pasado en todo el año, en todo el mes o en todo el trimestre, ¿de acuerdo? Y tendríamos que cruzar todos estos datos de alguna manera. Por otro lado, además de estos problemas que ya comentaba, tenemos la dificultad también añadida de diferentes tipos de datos, ¿vale? Por un lado, tenemos algunos datos que son medidos, digamos, que se han observado sobre el terreno, y otros datos que son derivados, ¿vale? Los que son medidos pueden ser de tipo evento. En un cierto momento pues hay un cierto enfermo que acude al hospital, digamos, o un cierto número de viales o de cajas de paquetes de medicamento que llegan a un cierto país, y otros son, en un momento dado, cuántos enfermos hay en ese país, o en un momento dado, cuánto stock de ese medicamento hay, ¿vale? Son diferentes tipos de datos, y los que corresponden a eventos pueden ser de forma individual, corresponden a personas o a casas, digamos, a lugares concretos, o pueden ser colectivos, como decía antes, que corresponderían a regiones o a países. Y, por otro lado, los derivados pueden ser derivados que se agregan, que se suman, digamos, calcula el mínimo, el promedio, etcétera, etcétera, a partir de los datos ya existentes, o, como decíamos antes, este 90% que comentaba Pera de silencio epidemiológico en el caso de Chagas, pues lo que se hace es estimarlo, ¿eh? Se crea un modelo estadístico y a partir de ahí se infiere, digamos, cuál debe ser el número de infectados que hay en ese país, en esa región, o lo que sea. Y, por otro lado, otra dificultad añadida es el tipo de usuarios, ¿vale? Esto es muy importante. Por un lado, se quiere recoger datos de los ministerios de salud o de los países, datos oficiales
Y por otro lado se quiere también otras fuentes no oficiales, ONGs que trabajan sobre el terreno, hospitales, centros de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que interesa precisamente es cruzar y contrastar los datos de uno y de otro, ¿vale? Entonces, bueno, con toda esta dificultad o con toda esta complejidad del sistema, hay una tendencia ahora ligada a lo que comentaba anteriormente del Big Data, que es a no crear una base de datos totalmente estructurada, porque no sabemos muy bien qué estructura van a tener estos datos, sino crear algo mucho más desestructurado, mucho más flexible, pero que todavía permita el análisis, ¿vale? Esto es un paradigma que se conoce como carga primero y modela después, ¿de acuerdo? Simplemente recogemos los datos sin saber muy bien lo que vamos a hacer con ellos, porque se piensa a largo plazo. Entonces, ahora mismo no puedes pensar o no puedes conocer todos los requisitos que vas a tener en los próximos 5 años o 10 años, ¿de acuerdo? O los requisitos van a cambiar, van a ser muy diferentes conforme avance la eliminación o el control de la enfermedad, ¿vale? Entonces, la idea es simplemente recoger estos datos de una forma semiestructurada, ¿vale? Pero que luego nos permita jugar con ellos, ¿vale? Una cierta flexibilidad. Entonces, bueno, muy rápidamente, el sistema que tenemos diseñado, digamos, tenemos en la cabeza ahora mismo, sería este, es un poco lo que ha comentado Liz. Lo que está en verde, que es la minoría, digamos, es lo que tenemos ya implementado, ¿vale? Todo lo que está en azul es lo que falta por implementar, ¿de acuerdo? Que es casi todo. Y lo que existe aquí son estos sistemas que comentaba Liz ya en amarillo, en naranja, que son sistemas que ya existen, pero que lo que queremos es conectarlos a nuestro sistema. Son sistemas que ya están recogiendo datos, ¿vale? Pero que lo que vamos a tener que hacer es integrarlos con el resto de datos que tenemos para ser capaces de cruzarlos, ¿vale? Y luego toda la parte de extracción y de análisis de esos datos que ni nos hemos puesto todavía, ¿vale? Bueno, lo que comentaba, estas fuentes, estos datos, lo que nos interesa, ya tienen muchos de ellos, podéis pensar en Google Alerts, etcétera, etcétera. El problema no es que generen pocos datos, sino que generan demasiados, ¿eh? El problema de Big Data, del volumen o de la velocidad de los datos que están generando. Entonces aquí lo que pensamos más es en generar un proceso de consulta, de filtrado, de selección, de alertas, de cuándo sale información referente a una cierta enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como conclusiones, digamos, o lecciones aprendidas sobre este proyecto, entonces el impacto que esperamos conseguir con este cruzar datos sería, primero, dar una visión tanto a nivel local como a nivel global. A nivel global me refiero a nivel mundial, a nivel de OMS, pero también a nivel local de los propios países, que muchas veces no es que no quieran tener los datos, simplemente es que no pueden tenerlos. Entonces, ayudarlos también a que ellos mismos recolecten estos datos cuando no es una falta de voluntad, sino una falta de tecnología, digamos. Mejorar la calidad de estos datos mediante el cruce de datos. Cuando tú cruzas datos ves que hay cosas que no encajan, pues algo está mal, hay que ir a corregirlo, ¿vale? Pero si no eres capaz de cruzar estos datos, tienes una única fuente, es imposible encontrar el error, ¿vale? Te la tienes que creer y ya está, ¿vale? El otro caso sería la detección de silencios epidemiológicos, ¿vale? Obviamente, pues, países que no reportan ningún caso, pero que sus hospitales están pidiendo el medicamento. ¿Para qué lo quieren? Si no tienen ningún caso, ¿vale? Pues algo falla aquí, ¿no? Alguien que no está diciendo la verdad o no está explicando todo lo que está pasando allí, ¿no? Este sería otro caso. Y, finalmente, algo muy interesante para los países es la verificación o certificación de territorios. Esto les gusta a todos los ministros, es ponerse la medalla de que los han declarado libre de la enfermedad que sea, ¿no? De Chagas, en este caso, de leishmaniasis o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, los beneficios esperados a nivel global, digamos, sería la verificación, la certificación que estábamos comentando ahora, y la monitorización de estos países a nivel de OMS, y a nivel local, pues la coordinación y la visualización de todo lo que está pasando allí, ayudar a los propios ministerios, a los propios países, con estos datos, no únicamente a la visión global de OMS. Las dificultades, bueno, países en desarrollo, ¿de acuerdo? Con las dificultades, la falta de tecnología o de conectividad que pueden tener, ¿vale? La falta también de personal técnico que pueda ayudar desde el terreno a gestionar todo esto, ¿vale? Y entonces, bueno, el principio, digamos, que seguimos es intentar hacer las cosas lo más simples posible, O sea, no tan simple como se pueda, pero no más simple tampoco de lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Este es el trade-off, digamos, que tenemos que conseguir. Y bueno, gracias por la atención y esto es lo que quería explicaros. Ellos están conectados, me parece, con lo cual, si tenéis alguna pregunta, responden ellos o la respondo yo. Pedro, ¿estáis conectados? Sí. Vale, pues venga, go ahead. Hola, bona tarda. Bueno,
La verdad es que enhorabuena, porque si se consigue hacer este proyecto, va a ser la única vez que una enfermedad tenga toda esta información conjunta. Yo no conozco ningún ejemplo de ninguna otra enfermedad que haya conseguido juntar toda la información en una sola plataforma. Y ponerse como primer desafío una enfermedad como el Chagas es un doble desafío, ¿eh? Pero tengo 1000 preguntas, ¿eh? La primera es la información, la velocidad de recoger información o las fuentes de información se van a consultar cada cuánto, cada mes. O sea, a tiempo real imagino que será imposible. Lo digo porque si la fuente de información, por ejemplo, fuese la OMS, no es ninguna crítica a la OMS ni mucho menos, y además estando ellos mirando, ¿no? Pero, por ejemplo, los datos que actualizan de las enfermedades siempre tienen años de retraso, ¿no? Estimaciones de la enfermedad del 2010, estamos ahora, tal, es decir, esta es la primera. Y segundo, la escala de información que será a nivel país, a nivel provincia, a nivel región de la OMS. Y la tercera y la más difícil es ¿cuándo tenéis previsto que esta herramienta esté operativa? Toma ya. La primera, digamos, la frecuencia, digamos, de recogida de estos datos, ¿vale? En principio depende de la enfermedad y seguramente dependerá del país, pero lo que se estaba pensando como mínimo era tener reportes anuales, digamos, de los países, ¿vale? Por un lado. O sea, recuerda que comentaba que había datos oficiales y datos no oficiales, o fuentes de datos oficiales y no oficiales. Entonces, yo aquí haría una distinción en este sentido, ¿vale? O sea, por los oficiales va a ser una cosa acordada, digamos, con OMS, y lo que tengo yo entendido, digamos, que será como mínimo a nivel anual, dependiendo de la enfermedad, y los no oficiales, pues dependerá de la fuente concreta de datos, pero no, en tiempo real yo creo que no se está planteando. La segunda pregunta, ¿recuerda? La escala del país. Lo que estamos trabajando es al primer nivel administrativo, ¿vale? Eso sería en España comunidades autónomas, por ejemplo, ¿vale? O sea, país y comunidades autónomas. Pues lo que tengan por debajo del país, digamos, tendrán regiones, o en el caso de Chile son regiones, tienen 13 regiones o no sé cuántas, por ejemplo, ¿no? Pues sería a este nivel. Y luego, recuerda también lo que comentaba antes, cuando hablamos de recogida de datos teníamos puntos y polígonos, ¿sí? Entonces estos polígonos, si estamos hablando de datos oficiales, se corresponden o con el polígono correspondiente al país o la región, comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Pues si no es un dato oficial, pues cualquier entidad que sea capaz de recoger datos de cualquier otro polígono, que no tiene por qué respetar fronteras, como por ejemplo la región del Chaco, digamos, en Sudamérica serían varios países, corresponderían al mismo polígono, ¿de acuerdo? Y la última... ¿Cuándo? Bueno, a ver, lo que estamos empezando es con lo más, bueno, no sé si es lo más urgente, lo más fácil o lo que, pero bueno, se decidió, digamos, empezar con los datos oficiales de países, lo que se está empezando, y la puesta en marcha, por motivos tanto técnicos como de todo tipo, digamos, políticos, si quieres también, es una puesta en marcha, digamos, poquito a poquito, en plan prototipaje o piloto, digamos, y se pensaba empezar con Argentina, parece que al final no, seguramente con un estado de Brasil. Pera, Sao Paulo, no, ¿cuál era el estado de Brasil, perdón? ¿El estado de Brasil que iba a actuar como piloto? Sí, ¿De Chagas? en América es claramente Sao Paulo y la introducción ya de datos progresivos con todo el tema de investigación con DNI también va a ser un tema progresivo. En Europa, en primer lugar, Valencia, 4 regiones de Italia y un calendario progresivo de implementación para Chagas. El de España ha empezado. Sí, en España hemos empezado en África, con Somalia, Kenia, estamos trabajando con Sudán y South Sudán, y también estamos trabajando con Asia, porque tienen un target de elimination, y entonces estamos trabajando con ellos para colectar los datos en esta herramienta. Los datos de Chagas, de cualquier forma, de países no endémicos, los países no endémicos ya están introducidos hasta el año 2013. O sea, el sistema lo que se está haciendo en paralelo, cuando nosotros decimos implementación, decimos a nivel prospectivo.
en paralelo se está cargando toda la información histórica, sea en formato Excel, sea en transformando o digitalizando la información. Un bello ejemplo de ello es, en este momento se está cargando toda la información histórica desde 2007 de toda la distribución de medicamentos para la enfermedad de Chagas en el mundo, toda, o sea, todo lo que ha sido la distribución de los frascos. Todo esto evidentemente va a dar una perspectiva de tendencias que pienso que va a ser muy importante. ¿Más preguntas? Jordi. Pues si no hay más preguntas, pues damos por concluida la sesión. Si Pera o Liz queréis añadir algo, os agradecemos muchísimo que hayáis participado en Helcio. Os hemos reservado esta sala. Veis un poquito aquí una sala un poco vacía, pero la gente importante está aquí delante. Pero básicamente Helcio, no lo podéis ver, os hemos reservado esta sala VIP por el tema del sonido, pero realmente hemos conseguido abajo, en una especie de arena de la innovación, que haya muchas charlas a la vez. Os esperamos, y mucha gente con itinerarios de salud global, donde está Israel ahí también, y está Vallebrón ProSix, está Hospital Clinic y es Global. Hablando de temas de salud global, el próximo año os queremos a vosotros allí participando, porque ha venido ya miles de personas y queremos que expliquéis con la UPC conjuntamente vosotros el éxito ya del lanzamiento y queremos que, bueno, que expliquéis lo que estáis haciendo, porque es muy interesante, ¿no? ¿Queréis añadir alguna cosa más? Felicitarte a ti en primer lugar, Jordi, y a todos por esta iniciativa. Y yo pienso que la parte innovativa, esto fue mencionado por varios de los contactos que tuvimos, cuando hablamos de tecnología, había la crítica de decir, pero ¿tecnología para qué? ¿No? Tecnología para las poblaciones, para los seres humanos, tecnología para realmente cambiar muchos temas que se pueden cambiar. Yo pienso que esta era la idea del Congreso, esta es la idea y esta deberá continuar siendo. Yo pienso que no se trata de sustituir, sino se trata de aprovechar esta tecnología y ponerla al servicio. Un privilegio poder participar, aunque sea a distancia, en Helcio. Nuestras felicitaciones. Gracias a vosotros. Espera, aviento.